Bienvenidas y bienvenidos al podcast Violeta, del olvido a la memoria. Este espacio tiene como misión recuperar las voces, las luchas y las hazañas de aquellas mujeres que o bien pasaron de puntillas o que directamente fueron olvidadas por la historia oficial. Y hoy viajamos al año 1930 para conocer a Jeanne Alandy, la primera mujer que atravesó la ría de Vigo a nado. ¿Y quién fue esta mujer? Pues poco sabemos de ella, pero sí sabemos que Jeanne formaba parte de una orquesta femenina que tocaba todas las noches de aquel mes de agosto en el café concierto del antiguo Hotel Moderno, que estaba situado por aquel entonces en la Puerta del Sol de esta ciudad. Y sabemos también que fue una mujer que se atrevió a desafiar los límites de su tiempo en el mar y en la vida a través de la música. Pero comencemos por el principio de esta historia. En 1930 convivían en Vigo dos sociedades deportivas. El Club Náutico de Vigo, de carácter conservador, con poco peso social e incluso hay quien dice que con un toque rancio. Y el Club Marítimo de Vigo, republicano y progresista, era el referente del deporte náutico vigués. Estaba sustentado por un gran número de personas asociadas y, como dato importante, funcionaba bajo el lema Democracia y Libertad. Jeanne Alandy, una nadadora experimentada o una sirena que vivía entre el mar y la música, tal como la describía un reportero del diario El Pueblo, lo tuvo muy claro. Tomó partido por el Club Marítimo. Y no le faltaban razones, por lo menos dos más. La primera era que una de las instrucciones del Marítimo era la igualdad entre las mujeres y los hombres en el deporte. De hecho, fue el primer club de España en organizar regatas de remos con señoras. Y la segunda razón, y la más importante, el Club Marítimo había organizado la primera travesía a nado de la ría de Vigo. Fascinada por el desafío que suponía atravesarla, Jeanne decidió que ella sería la primera mujer en hacerlo. Era una oportunidad de hacer historia que no estaba dispuesta a dejar pasar. Así que, una mañana de ese mes de agosto, no dudó en presentarse ante la dirección del club con la intención de pedir su apoyo. Porque, como ella explicó al mismo redactor que mencionábamos un poquito antes, para ella eso era como beber un vaso de agua. Por cierto, el redactor quedó muy sorprendido con la seguridad con la que Jeanne se expresaba. Pero beber un vaso de agua no es como cruzar la ría de Vigo a nado, y eso lo iba a experimentar muy pronto. Fue un miércoles de un 27 de agosto a las 11 de la mañana. Jeanne Alandy se sumergió en las aguas de Ocón, en Moaña. Su destino, el puerto de Vigo. Todas las crónicas coinciden en que aquel día el mar estaba muy quitado. En 2 horas, 6 minutos y 20 segundos, Jeanne completó la travesía y así fue como se convirtió en la primera mujer en cruzar a nado la ría de Vigo. Imaginemos por un momento la escena. Una mujer sumergida en unas aguas frías, muy frías, debatiéndose contra la corriente que tira de ella. Las gaviotas sobrevuelan y la meta está aún muy lejos. Pero a pesar de todo, ella no desfallece, se mantiene sin perder el ritmo. Cada brazada es un sí puedo y además quiero. ¿Y cómo trató la prensa aquel hito deportivo? Bueno, si tenemos en cuenta que estamos en el año 1930, que se trata de una mujer extranjera, que además forma parte de una orquesta femenina y en una ciudad de provincias, pues no es difícil imaginarlo. Desde luego, todos los periódicos, tanto locales como los de tirada estatal, recogieron la noticia como una anécdota curiosa. Y es significativo la forma en la que se refieren a ella, como por ejemplo
la gentil señorita, la morena francesa o la señorita francesa. Y la pregunta que toca ahora es, ¿se utilizarían las mismas referencias si fuese un nadador? ¿Se referirían a él como el señorito francés o el gentil francesito? Por supuesto que no. Ningún periódico le dio la importancia que se merecía. Frente a ese esfuerzo titánico de una mujer rompiendo las olas, la prensa lo trata como una anécdota curiosa, una frivolidad para rellenar espacio o entretener a su audiencia. No, claro que no. No estaban interesados en su biografía y nada escribieron sobre quién era realmente aquella mujer que fue la primera en cruzar a nado la ría de Vigo, aun cuando las corrientes eran desfavorables. Eso sí, sabemos que era una intrépida señorita, según el diario El Pueblo Gallego, o una sirena. Nos quedamos sin conocerla, sin saber de sus anhelos, de sus valores, de por qué formaba parte de una orquesta femenina, de qué instrumento tocaba, o cuáles fueran los obstáculos que tuviera que superar para poder hacer lo que hacía. Por no saber, no sabemos ni el nombre de aquella orquesta que amenizaba las noches de aquel mes de agosto en esta ciudad. A lo más que llegaron es a mencionar que el gusto por la natación venía de lejos. Eso sí, informaron de que Jeanne Allendy, a su llegada, fue recibida a pie de muelle por los socios y las autoridades del Club Marítimo, y que además fue ovacionada por un enorme gentío. Se le entregó un ramo de flores y una medalla de oro. Merci. Entre las autoridades se encontraba el cónsul de Francia. De la corporación municipal de aquel momento no se menciona nada. Sería bueno que la actual pusiera en valor este hecho. Luego se trasladaron al Club Marítimo, donde fue obsequiada con un lunch, en el que también participaron las otras componentes de la orquesta femenina, sus compañeras, que estaban muy alegres, según ironizaba El Faro de Vigo. Solo el periódico Mundo Gráfico de Madrid incluía un reportaje gráfico y hacía énfasis en el hecho de que Jeanne era la primera mujer en cruzar a nado la ría de Vigo. Esta historia, además de servir para reivindicar a Jeanne Allendy, es la excusa perfecta para hablar de las orquestas femeninas que surgieron en América y en Europa a finales del siglo XIX, pero que alcanzaron su éxito en el siglo XX. Esto será en el siguiente capítulo. Y esto es todo por el momento. En breve volveremos con la historia de las orquestas femeninas. No os lo perdáis, lo vais a pasar muy bien.